El tema que trataremos a continuación es el del marco integrado de control interno COSO, el concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público, el control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes, la función interventora, ámbito subjetivo, objetivo y modalidades y especial referencia a los reparos. Este tema yo lo he elaborado para hablar del COSO, que es un acrónimo de una organización internacional, pues con teoría que encontré en un manual. Para hablar del control interno he utilizado la Ley de Haciendas Locales en los artículos 213 al 217, porque creo que hasta ahí se extendía el ámbito subjetivo, objetivo y las modalidades, que es lo que nos pide el epígrafe, y también el desarrollo que de la Ley de Haciendas Locales hace el Real Decreto 424/17 en sus artículos 10 al 15, extrayendo el 13 y el 14 porque se referían a la limitada previa. Así pues, para empezar diremos que el marco integrado de control COSO, COSO es realmente un acrónimo que responde al nombre completo de Commitment of Sponsorship and Organization. Perdón por el acento. Vale. La nomenclatura ya hemos dicho que es un acrónimo. La finalidad de este Committee of Sponsoring Organization es la obtención de herramientas de auditoría que, de un lado, mejoren el control interno, de otro lado, eliminen el fraude de las actividades de control interno. De otro lado, y por último, al mejorar los instrumentos de control interno y eliminar el fraude de estos instrumentos, generan informes o resultados más fiables cada vez. ¿Cuáles son los mecanismos para lograr estos fines? En principio, evaluar los procedimientos y los métodos de control interno, analizando tanto la actuación del órgano gestor como el marco del empleado en el ámbito laboral, porque influye en cómo realiza su tarea el trabajador, influye respecto del control interno. Y después, la actividad empresarial en su ámbito de negocios, digamos a nivel ad extra de esa empresa, cómo se desarrolla en su ámbito de negocios. Porque tengamos en cuenta que el COSO está pensado en principio para entidades de derecho privado, es decir, para empresas. Y por último, tener en cuenta la evaluación de los métodos de control interno. Estos resultados, como consecuencia, de estos instrumentos, se obtienen unos resultados que, en primer término, incrementan la confianza en los informes de control interno porque se han aplicado técnicas más apropiadas y se ha hecho un examen más amplio del ámbito objetivo analizado. Ya lo habéis visto, tanto el marco del empleado como la actividad empresarial en su ámbito de negocios, etcétera. Y de otro lado, pretenden conseguir una evaluación de la actividad empresarial ad extra, con la intención de que se genere un feedback, es decir, una retroalimentación, y a partir de los datos de la evaluación de la actividad actividad económica de la empresa de cara al exterior, poder realizar mejoras en el interior. Esto se puede aplicar al sector público, sobre todo en los entes de carácter institucional, pero también en las administraciones de carácter territorial. Vamos a ver ahora el control y fiscalización, que está regulado en la Ley de Haciendas Locales, artículo 213, control interno. Se dice que se llevará a cabo respecto de la gestión económica que viene reflejada por la ejecución del presupuesto y respecto de, y aquí tenemos el ámbito subjetivo, la propia entidad local, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles de ellas dependientes. ¿En qué modalidades? Pues en las modalidades de función interventora, en la modalidad de control financiero, que incluirá a su vez la auditoría pública de cuentas, y aunque aquí no lo dice reglamentariamente, después se establece que el control financiero incluirá la modalidad de control permanente y de auditoría pública, y ambas dos, tanto el control permanente como la auditoría pública, conllevan función de control de eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda, el Gobierno establecerá las normas sobre procedimientos y metodología y serán los interventores los que, con carácter anual, eleven un informe resumen a la IGAE para controlar que efectivamente la gestión económica del presupuesto se está llevando a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. El 214 nos habla del ámbito de aplicación y de las modalidades, aunque ya nos la ha presentado, tanto el ámbito de aplicación como las modalidades nos lo ha presentado el 213, y nos dice que en principio se fiscalizan todos aquellos actos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos u obligaciones de contenido económico. También los ingresos y pagos que de ellos se deriven, es decir, tanto el acto jurídico del reconocimiento y liquidación de derechos como la corriente financiera que se derive de esos actos jurídicos. Y también la inversión y aplicación material del caudal público, es decir, la verificación material de la inversión del caudal público. De otro lado, comprenderá la intervención de todo acto o documento susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, la intervención formal de la ordenación del pago, recordad que la ordenación del pago es una fase de ejecución del presupuesto, la intervención material del pago, el pago en sí no es una fase de ejecución del presupuesto, por eso se habla de la intervención material, y de otro lado la intervención y comprobación material de las inversiones. Efectivamente es la personación in situ de la inversión para comprobar materialmente que se ha realizado la prestación de forma adecuada. 215. Los reparos. Esto se desarrolla en el 424/17, concretamente el artículo 12, pero vamos a ver aquí qué nos dice la ley. Se dice que cuando el órgano gestor esté en desacuerdo con el fondo o con la fórmula o con la forma del expediente presentado, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo. Lo que ocurre es que puede haber supuestos en los que se haya omitido toda la función interventora previa y nos encontremos directamente con la ordenación del pago. Ahora lo veremos. 216. Efectos de los reparos. Bueno, pues en principio, cuando se refiera a la fase O, es decir, el reconocimiento o liquidación de derechos en favor de entidades locales, cuando se refiera a la fase O, pero que reconozca derechos a favor de la entidad local, en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente. ¿De acuerdo? Se entiende por qué, porque son derechos a favor de la entidad local. Si el reparo afecta a la fase D, a la fase O o a la fase de ordenación del pago, se suspenderá en los siguientes casos. Primero, inadecuación e insuficiencia de crédito. Esta causa siempre, suspende siempre, y además es de competencia del Pleno. Bueno, esto ya lo he adelantado. B. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a la fase de la ordenación del pago. Lo acabo de decir, que hay casos en los que nos encontramos directamente en el que el expediente nos está pidiendo, ya tiene, digamos, autorizada por parte del presidente la ordenación del pago, la fase de ordenación del pago. Y dices, bueno, ¿y dónde están la fase A y la fase D y la fase O? Bueno, pues no están. Esto dará lugar a la suspensión de la tramitación del expediente. La omisión de requisitos o trámites esenciales, también veremos luego en el Real Decreto un poquito esto más ampliado, y cuando el reparo se derive de la comprobación material de la aplicación de los caudales públicos. Aquí el problema que yo veo en el apartado D es que dice que dará lugar a la suspensión, el reparo dará lugar a la suspensión de la tramitación del expediente cuando se realice la comprobación material. Cuando tú realizas la comprobación material de una obra, por ejemplo, o de una prestación por la que te han realizado una obra, la obra ya está hecha y probablemente está hasta pagada o no está pagada, pero ya hay hay certificación de pago. Y si es una obra grande, recordad que en el contrato de obras, por ejemplo, el pago se hacía mediante certificaciones de pago mensuales, mientras que el interventor, la comprobación material de la aplicación del caudal público, lo hace en el acta de entrega, en el momento del acta de entrega, que es cuando está finalizada la obra. Entonces se ha estado pagando, digamos, se han estado emitiendo certificaciones de pago y se ha estado pagando, pero realmente la comprobación material no se hace hasta el momento del acta de entrega.
Entonces, ¿qué expediente vamos a suspender aquí? Cuando ya hemos llegado a la comprobación material. No sé, esto quizá yo lo he malentendido o quizá no lo termino de comprender correctamente o lo estoy aplicando mal a la práctica, pero bueno, en fin. 217 discrepancias se produce cuando el órgano gestor pues no esté de acuerdo con el reparo que le ha planteado, no esté de acuerdo con el reparo que le ha planteado el órgano interventor. En este caso, en principio, la discrepancia la resuelve el presidente, siendo su resolución ejecutiva, pero también puede resolverla el Pleno o debe resolverla el Pleno cuando se base en insuficiencia o inadecuación de crédito, porque esto es gravísimo, o cuando se refiere a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. En principio podríamos terminar aquí ya con la Ley de Haciendas Locales y pasar al 424. Si queréis ver los informes sobre resolución de discrepancias, pues simplemente decir que con motivo de la liquidación del presupuesto el interventor elevará al Pleno un informe con todas las resoluciones de discrepancias realizadas en contra del dictamen del órgano interventor y con motivo de la cuenta general el interventor elevará al Tribunal de Cuentas un informe con todos aquellos expedientes tramitados en contra del criterio del órgano interventor y que fueron aprobados por el presidente y por el Pleno. Bien, vamos a ver ahora ya el 424, que empieza con el artículo 10, o al menos yo creo que debe empezar con el artículo 10, que es el momento y plazo para el ejercicio de la función interventora. Solo se puede llevar a cabo la función interventora cuando el expediente esté, digamos, en original, te lo presenten en original y completo. A partir de ahí tienes 10 días hábiles para realizar la función interventora, que se puede reducir a 5 cuando se haya declarado de tramitación urgente. El artículo 11 nos habla de la figura de la fiscalización de conformidad, que se limita a una diligencia de conformidad, que es una simple firma del expediente, y el 12 ya nos habla del reparo, extendiéndose un poquito más que el artículo 213, 215, perdón, de la Ley de Haciendas Locales, 215. Se dice que si el órgano interventor manifiesta desacuerdo con el fondo o con la forma, pues emitirá un reparo por escrito debidamente motivado con indicación de los preceptos jurídicos que se han infringido. Si el reparo afectase a la aprobación o disposición del gasto, es decir, a la fase A o a la fase D o a la fase O u a la fase de ordenación del pago, se suspenderá la tramitación del expediente en los casos del 216.2, que ya veíais que era la insuficiencia de crédito, el hecho de que se hubiera llegado a la fase de ordenación del pago sin haber pasado o sin haberse aprobado las fases anteriores, sin haberse intervenido las fases anteriores o fiscalizado las fases anteriores, el haber omitido trámites esenciales y, por último, el que yo decía de la comprobación material cuando derive de la comprobación material de la prestación, que yo decía que era algo pues ya un poco, no sé, extemporáneo. En el supuesto del apartado C, que era concretamente trámites esenciales, que se habían omitido trámites esenciales, se dice que procederá la formulación de un reparo suspensivo en los siguientes casos: cuando se trate de falta de competencia, de graves irregularidades o cuando el requisito trámite omitido pueda determinar la nulidad del expediente. Cuando el órgano al que se dirija el reparo acepte el mismo, pues procederá a subsanar en el plazo de 15 días y se vuelve a someter al dictamen del interventor, que dará el visto bueno. De lo contrario, pues pasamos a la presentación de una discrepancia de acuerdo con la tramitación del artículo 15. Hay otro supuesto en el artículo 5, que es lo que yo denomino la aprobación condicionada o la diligencia de conformidad condicionada, que es cuando el expediente pues le falta algún requisito que no tiene carácter esencial y lo que se hace es hacer una aprobación condicionada o sí, una diligencia de conformidad condicionada a que se subsane ese pequeño defecto, pero la tramitación del expediente continúa porque se entiende que no hay razón para suspenderlo ni de lejos. ¿Qué pasa con las discrepancias? Artículo 15, pues que sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos que hemos visto en la Ley de Haciendas Locales, ojo con esto, las opiniones del órgano interventor nunca prevalecerán sobre las del órgano
gestor. Es decir, en último término, la discrepancia la resuelve el presidente o el pleno. Y esto tira para adelante. Otra cosa es que luego el interventor presente informes tanto al pleno como al Tribunal de Cuentas, y ya se verá lo que pasa después cuando el Tribunal de Cuentas vea la tramitación del expediente. Bien, los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta a la hora de resolverlo por parte del presidente o por el pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el 217 de la Ley de Haciendas Locales. En el plazo de 15 días desde la recepción del reparo, pues si el órgano gestor no está de acuerdo con el reparo que se le ha presentado, pues generará una discrepancia que se planteará para su resolución al presidente o al pleno si es corporación de este, constituyendo un punto independiente en el orden del día y teniendo en cuenta que la discrepancia ha de ser presentada por escrito, motivada e indicando específicamente los preceptos legales que se considera que no se han infringido o en los que se basa la resolución o la decisión de presentar la discrepancia. A veces confundo. Resuelta la discrepancia, se podrá continuar con la tramitación. El presidente de la entidad local y el pleno, y aquí hay una solución bastante buena de cara al presidente y el pleno, si no quieren estar incursos en responsabilidad por la aprobación de una discrepancia de la que no están del todo seguros, que es elevar una propuesta de resolución a la administración que ostente la tutela financiera. Y entonces esta, digamos, con más medios y con más técnicos, pues emite resolución que no es de obligado cumplimiento para la entidad local, pero sí coincide con la propuesta de resolución, pues siempre la entidad local ya un poco tiene el aval, ¿no?, de quien ejerce la tutela financiera. De otro lado, se habla de la base de datos de la IGAE. En el número 6 se habla de que con ocasión, ya os lo contaba, de la liquidación del presupuesto, el órgano interventor le elevará al pleno informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos. Y respecto de las resoluciones contrarias a los reparos que adopte el pleno, estas se elevarán junto con las del presidente al Tribunal de Cuentas con ocasión de la dación de la cuenta general. También se elevarán al Tribunal de Cuentas los informes del presidente o del pleno que dieron lugar a la tramitación o al visto bueno de la discrepancia. Y con esto pues se termina el tema.